estimados maestrantes, bienvenidos a la segunda semana del curso de Pedagogía Didáctica y Saber. La semana anterior estuvimos haciendo una reflexión más bien de carácter teórico acerca del sentido del concepto de pedagogía, aplicado, como les decía anteriormente, en la versión que usualmente maneja la literatura alemana, y es aquella que parte del principio de que la pedagogía es fundamentalmente un proceso reflexivo, analítico, mientras que la didáctica es la manera como se aplica, como lo definen ellos, la didáctica como una pedagogía en acción. En esta semana precisamente vamos a dedicarla a reflexionar acerca de la didáctica como un modo del saber y la didáctica frente a su vez a los modos de saber que nosotros desarrollamos en el aula de clase. Al finalizar esta semana, pues entonces habremos desarrollado una reflexión teórico-práctica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Habremos analizado un poquito la historia y el desarrollo del concepto de didáctica y habremos también trabajado sobre un concepto muy importante hoy en día que es el de transposición didáctica. Cuando el profesor Chevalar propone el concepto de transposición didáctica, está haciendo referencia a aquel proceso que va de lo que él llama del saber sabio al saber enseñado. El saber sabio es el conocimiento y el saber enseñado es el conocimiento puesto al alcance del estudiante, a su contexto de comprensión, a su contexto de análisis y a su capacidad, no solamente de asimilación, sino también de propuesta. Recuerden ustedes que en el fondo lo que buscamos en la enseñanza es que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar competencias propositivas, ir más allá de lo que decimos en el aula de clase. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Para que esta semana reflexionemos sobre el concepto de didáctica, entonces vamos a hacer varias cosas. Primero, los invito a hacer la lectura de mi autoría llamada Saber Didáctica y Transposición Didáctica. Es de mi autoría en la medida en que yo la redacté, pero lo que dice ahí son los conceptos fundamentales de transposición didáctica que posiblemente ya ustedes habrán estudiado. Luego, un documento de una profesora, de la profesora Lady Yurani Castellón Morales. Ella es una antioqueña, les leo un poquito de su biografía. Estudió en la institución educativa José María Bernal, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad de Antioquia, magíster en Educación, artista, como ella misma dice, por afición, y actualmente, hace poquitos días, empezó a ser la rectora de la institución educativa El Limonar, en un corregimiento pequeñito llamado San Antonio del Prado, que pertenece a la ciudad de Medellín. De ella vamos a hacer la lectura que ustedes se encuentran en el aula virtual titulada La formación, una mirada desde la pedagogía y la didáctica crítica. Desde esta perspectiva y desde los videos que hay allí propuestos, allá hay 3 videos propuestos, uno que se llama, son 2 cartas, carta del peor alumno a su maestra, otra carta también del Ministerio de Educación Nacional. La primera carta es verídica en la medida en que, aunque está dramatizada, representa un hecho ocurrido en la realidad, y la segunda sí es una reflexión sobre un estudiante que no le iba bien en clase a su profesor. Y hay otro video que ustedes encuentran allí que se llama La Escuela de la Señorita Olga. Entonces, para estas semanas, a partir de esas reflexiones, mi lectura, la lectura de la profesora que les acabo de mencionar, de la profesora Lady Yurani, y de los 3 videos, entonces vamos a desarrollar 2 actividades evaluativas. La primera es en el foro Experiencia de Saber Didáctico. En el foro no menciona el video, pero sí les aclaro que el foro hace referencia al video La Escuela de la Señorita Olga. A partir del video La Escuela de la Señorita Olga, ustedes deben resolver 2 preguntas allí. Primera pregunta, ¿cuál escuela del conocimiento didáctico aplica la docente? No escuela de la educación en general, sino del conocimiento didáctico en particular. La segunda, si ustedes encuentran que en lo que hace la señorita Olga se da un proceso dinámico de transposición didáctica, o sea, si el saber sabio, el saber, el conocimiento como tal, realmente es comprendido, asimilado y puesto en el nivel analítico de los estudiantes que ya tienen el aula de clase. Y la segunda actividad es un escrito breve, dice en los requisitos que no más de 4 páginas a un espacio, letra Tiny Roman, y con uso de normas APA. El uso de normas APA es lo más importante porque ello indica el proceso de citación, que sin citas, sin que se use un buen sistema de referencias bibliográficas,
generalmente los textos escritos nos quedan mal hechos. Allí entonces vamos a responder fundamentalmente una pregunta, varias preguntas. Primero, describa la experiencia didáctica que se colige de los dos videos propuestos, se refiere a las dos cartas. La segunda, mostrar si allí en los dos videos cómo se expresan los 4 conceptos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje que finalmente resumen la didáctica. El de educabilidad, que está referido al ser humano, proceso de transformación. El de enseñabilidad, que está referido al conocimiento, qué tan enseñable es un conocimiento en particular y cómo se puede hacer enseñable, esa es transposición didáctica en sentido estricto. Educatividad, que es el proceso referido al maestro, a la decisión del maestro como un modo de enseñar, y el de aprendibilidad, que está referido a la motivación, está referido a la parte motivacional afectiva del estudiante. Este último, aprendibilidad, es sobre todo muy importante cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje en niños pequeños. Y finalmente, en ese mismo escrito, realizar una breve conclusión acerca de las aplicaciones de la transposición didáctica en su experiencia docente. Entonces, vamos de los demás a lo nuestro. Primero, decir si en los videos hay proceso de experiencia didáctica de qué escuela. Segundo, mostrar la manera como allí se aplican los 4 conceptos que les acabo de escribir. Y finalmente, concluir con el concepto de transposición didáctica desde su aula de clase. Como que dice algo así como para terminar en mi aula de clase, pues la transposición didáctica sí se aplica de tal manera, no se aplica completamente porque faltan recursos, porque, por ejemplo, pueden influir mucho en la cuestión de los recursos las experiencias psicológicas de los estudiantes. Algunos posiblemente trabajen en medios sumamente difíciles en donde la experiencia psicológica del estudiante, los distintos tipos de trauma, la situación afectiva de la familia, sean un obstáculo sumamente fuerte para poder realizar procesos de transposición didáctica. Alguna vez una profesora me comentaba que mucho hacía, mucho lograba si conseguía al final del proceso educativo 2 cosas. Uno, que sus alumnos no se suicidaran, y 2, que no se prostituyeran. Eso es doloroso que una profesora diga que esa es la conclusión de su proceso, pero en un ambiente real puede ser cierto. Puede ser cierto que una profesora o profesor en escuelas en zonas sumamente violentas o deprivadas psicoafectivamente o económicamente encuentre que los logros no son siempre los que uno quisiera, sino aquellos que definitivamente son posibles en un contexto en particular. Vamos a decir la última pregunta. Entonces, no es echar la culpa al docente, sino mirar si el contexto permite ciertos procesos óptimos de transposición didáctica. Recuerden que bien sea a través de preguntas en el foro en el tablón de preguntas que hay en el aula virtual, bien sea a través de mi correo electrónico, me pueden consultar, yo estoy disponible para responderles con mucho gusto. Igualmente es importante no dejar pasar palabras desconocidas, estar pendiente. El diccionario RAE es muy importante para resolver las dudas sobre palabras que de pronto no conozcamos bien. Y finalmente, recuerden que yo con el mayor gusto los espero el próximo jueves, que estamos a 18 de agosto, el jueves 18 de agosto. Los espero de 6 a 7 y media de la noche en el chat que ya está puesto en la segunda semana del aula virtual. Espero que esta semana sea muy productiva y a la vez les deseo que tengan una amable y muy provechosa semana.